Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Antes que nada, a nombre de Empresas Lari, les queremos agradecer la invitación para poder participar en esta Semana de la Seguridad 2021. En esta ocasión, pues por el tema de la pandemia, todo es de manera virtual, ¿no? Y pues esperemos que les sea de agrado la exposición que les vamos a hacer sobre seguridad en abrasivos y la identificación de los mismos. Voy a empezar con una breve reseña de la empresa Dronco, que es la marca que distribuimos y que utilizan aquí en Calica. La empresa Dronco fue fundada en el año de 1962, por lo que a la fecha ya tiene más de 60 años. Fue una empresa totalmente innovadora con el tema de prensas para la creación de los abrasivos, introduciendo nueva tecnología al mercado. Aquí en el video que les estoy mostrando a continuación pueden ver parte de lo que es la planta de Dronco, la cual está ubicada en Alemania, desde donde actualmente importamos todos los discos Dronco. La marca Dronco cuenta con algunas filiales en Europa, obviamente en Alemania, en Escandinavia, en Francia y en Reino Unido. Recordemos que la seguridad es importante ante todo. Los productos Dronco cumplen todos los requerimientos de los estándares europeos para abrasivos aglomerados, superabrasivos y abrasivos revestidos. Esta norma es para los abrasivos aglomerados. Esta otra norma es para los superabrasivos. Y esta de acá es para abrasivos revestidos. Y entrando un poquito más a detalle, les comento que la línea Dronco cuenta con 3 líneas de producto: la Perfect, la Special y la Evolution. La primera de ellas, que es la línea Perfect, que son productos universales de calidad comprobada y los mejores vendidos de la marca a precios competitivos. La segunda, que es la línea Special, esta está más dedicada a la parte industrial, ya que son discos de una mayor duración. Y la tercera, que es la línea Evolution, la gama universal de máxima calidad para los trabajos más exigentes de la marca. ¿Cómo identificamos un disco Dronco? ¿Cómo podemos saber para qué es cada uno de ellos de una manera sencilla y fácil, sin que nos confundamos a la hora de elegir un disco? Bueno, Dronco los clasifica por medio de colores, que son estos: azul fuerte, que es para cortes de metal, y un azul mucho más bajo, que es para aceros inoxidables. Tenemos este verde, que es para cortes de piedra, este rojo, que es para desbastar, este amarillo, que es para los discos flap o 1000 hojas, este café para los de pulido y finalmente el gris para los discos de diamante. De esta forma es como podemos identificar muy fácilmente la gama de los discos Dronco. Con los colores creo que es muy sencillo de ubicarlos. Ya que logramos identificar los colores, vamos con el primero, que es el disco de corte. Los discos Dronco, a ser una marca donde lo más importante es la seguridad, pues bueno, se compone de la siguiente forma un disco de corte de esta marca. Obviamente la primera parte, que es la etiqueta. Luego tenemos la malla de fibra de vidrio con el refuerzo, la mezcla, nuevamente otra malla de fibra de vidrio que refuerza el disco de corte y su anillo centrador. El 70% de grano abrasivo, que es óxido de aluminio y carburo de silicio. El 15% es la resina, que es líquida y en polvo, y el otro 15% es la materia de relleno. Existen 2 tipos de granos abrasivos: para trabajo en metal y para trabajo en piedra. Es súper importante recordar esto, que discos blandos son para trabajar materiales duros y discos duros son para trabajar materiales blandos. Ya vimos cómo está compuesto un disco de corte. Ahora vamos a ver cómo está compuesto un disco de desbaste. ¿Cómo está compuesto un disco de desbaste? El disco de desbaste está compuesto por la malla de fibra de vidrio, la mezcla del producto, nuevamente otra malla de fibra de vidrio, más mezcla, malla de fibra de vidrio, la etiqueta y el buje del disco. Como podemos ver, en los discos de desbaste existen 3 mallas de protección, esto para generar mayor rendimiento y mucha mayor seguridad para los usuarios. Normalmente cuando agarramos un disco, ya sea de corte, de desbaste, flap,
Siempre vemos un montón de números sobre la etiqueta del disco y muchas veces no sabemos ni qué significan. Solo sabemos que mide 4,5 y que a veces es más grueso o es más delgado el disco. Pero todo lo que incluye la etiqueta, pues es importante saber qué significa cada uno de esos. Uno es el código del disco, así es como los identificamos fácilmente. El número 2 es la designación abreviada del disco que informa sobre las características de este. Por ejemplo, AS significa óxido de aluminio. AZ, óxido de aluminio zirconado, lo que significa que es un disco de mayor duración. Para este ejemplo tenemos el número 60. ¿Qué significa el número 60? Bueno, es el tamaño de los granos abrasivos. Números mayores corresponden a granos mucho más pequeños. Con este ejemplo tenemos la B de vaca. ¿Qué significa la B de vaca en un disco abrasivo? Bueno, la B significa la dureza del disco. Cuanto más avanzada es la letra en el alfabeto, mayor es la dureza en el disco. El punto número 3 es donde vemos la línea Dronco a la que corresponde un disco, ya sea Perfect, Special o Evolution. Todos los discos de la marca Dronco vienen con su especificación. El número 4 es el buje del disco Dronco. El número 5 son los colores que distinguen los discos, ya sea azul, verde. El número 6 son las normas de seguridad del disco. Cabe mencionar que todos los discos Dronco cuentan con la norma de seguridad OSA, Organización de Seguridad 7 en Abrasivos. Es la fecha de vencimiento del disco. Sí, como todos los artículos, tiene una fecha de vencimiento. Esto no quiere decir que el disco deje de funcionar. Lo que va a pasar es que va a bajar un poco el rendimiento del disco, ya que está expuesto a la humedad, al polvo y a todo lo que está expuesto en el ambiente dentro de nuestras bodegas. La fecha de caducidad las podemos observar dentro de la arandela metálica que se encuentra en el disco. Aquí un detalle súper importante con las revoluciones por minuto del disco. Cada uno de los discos está hecho para cortar con ciertas revoluciones por minuto. Hay un error que ocurre muchísimo con los discos de 14 pulgadas. Cuando los empezamos a usar, obviamente los discos empiezan a reducir hasta llegar a un tamaño de 4,5. Entonces, ¿qué hacemos? La mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, lo pasamos a un esmeril de 4,5. ¿Qué puede pasar? Que el disco reviente o se rompa, lo cual es bastante peligroso, ya que un disco de 14 no está hecho para esa velocidad, a ese tipo de revoluciones por minuto. Un disco de 4,5 gira mucho más rápido que un disco de 14. Es obviamente que al meterlo dentro del esmeril de 4,5, perdón, pues gira mucho más rápido y el disco. Finalmente tenemos los iconos de seguridad del disco. Bueno, ahora vamos a hablar de unos discos especiales que nos ayudan en nuestro trabajo. Uno de ellos es el Free Cut. El espesor de este disco está totalmente conificado. Es decir, que se va haciendo de la parte más grande hacia el centro, se va reduciendo la medida. Esto nos ayuda a reducir o a prevenir que se atore el disco. Nos da mayor seguridad para los usuarios, evitando para el usuario el rebote dentro, bueno, con el esmeril. Proporciona condiciones confortables de trabajo. Y con este disco podemos cortar hierro, acero inoxidable y metales no ferrosos. Bueno, el siguiente de los discos especiales es un disco que nos ayuda para cortar y desbastar. Un solo disco hace las dos cosas. Este disco, ¿en qué nos ayuda? Bueno, este disco nos proporciona la oportunidad de realizar las funciones de corte y de desbaste sin estar cambiando el disco a cada rato. El disco tiene una buena velocidad de corte, un espesor aproximado de 2.5 milímetros. El disco pues está probado, tiene muy buena duración. Podemos cortar hierro y acero inoxidable, desde luego. Nos ayuda en el ahorro de tiempo
y de dinero al no estar cambiando de disco a cada rato. En la foto pues podemos observar los dos colores que rodean, ¿no? El azul del corte y el rojo de desbaste para la marca Dronco. El tercer disco especial es un disco que llamamos multiusos. Es uno de los discos más vendidos de la marca Dronco. Se llama multiusos porque podemos cortar metal, el acero inoxidable y la piedra en un solo disco. Los beneficios del disco multiusos. Bueno, es un disco que combina en una sola pieza la posibilidad de cortar metales, acero inoxidable, aluminio, piedra y azulejos. Muy buena velocidad de trabajo, ahorro de tiempo y de dinero al no estar cambiando de disco para hacer un trabajo o hacer el otro. Los cortes son muy finos, son muy limpios y podemos observar los tres colores de la mitad inferior del disco: celeste, que es para el inoxidable, el azul para el metal, y el verde vamos a tocar para la piedra. Sobre los discos de desbaste, que son algunos problemas que surgen al momento de estar trabajando con estos discos. Uno de ellos es que el disco se quiebra o el borde se desfleca. ¿Cuáles son los posibles problemas a este detalle? Bueno, uno de ellos es que el disco se ha trancado o se ha torcido al momento de estarlo trabajando. Se ha usado un disco de corte para tareas de desbaste. Eso parece que no, pero sí pasa muchas veces. El ángulo de desbaste ha sido insuficiente. Otro de los problemas que siempre escucho es que el disco no corta. ¿Cuáles son los posibles motivos para que el disco no corte? Bueno, uno de ellos es que se ha empleado un disco inadecuado para esta tarea. Otro es que el disco ha atacado la superficie a trabajar por una cara incorrecta. Otro problema que puede surgir es el daño en el anillo centrador del disco. ¿Cuáles son los motivos para que esto suceda? Bueno, algunos de ellos son que los platos de sujeción son totalmente inadecuados. El disco no ha sido montado de forma correcta en la máquina, o se le ha puesto muchísima presión al esmeril para que esto reviente y rompa el anillo centrador. Aquí vemos algunos ejemplos al momento de la aplicación, donde estamos viendo que es totalmente incorrecta. En la primera imagen vemos que la pieza a trabajar está en el medio de los soportes. Entonces la pieza se puede dañar, el disco se puede quedar atascado y se puede romper. Ahí lo podemos ver claramente en la zona amarilla. En la segunda imagen vemos que la pieza a trabajar sobresale demasiado a ambos lados de los soportes. Entonces la pieza tiende a elevarse en el centro. El disco puede quedar totalmente atascado y se puede romper. Claramente se ve en la zona amarilla de la segunda imagen. Aquí en la segunda imagen, que es esta, otra forma de cortar incorrecta es que la pieza a trabajar sobresale demasiado. Habrá fuerte vibración, se reduce la vida útil del disco, puede haber daños en el borde del disco. Y finalmente vamos a ver una aplicación correcta para un disco de corte. En esta imagen, la que tengo acá, la podemos ver claramente. Dice, la pieza a trabajar está totalmente balanceada y no sobresale demasiado. Entonces habrá muy poquita vibración. El trozo cortado queda separado fácilmente. O sea que al momento de realizar el corte, la pieza cae muy suave, sin ningún riesgo, sin ningún peligro, tanto para el usuario. Y obviamente cuidamos nuestras herramientas, cuidamos los discos, nos duran más. Aquí tenemos otro detalle. El disco de desbaste se ha ido cuadrando con el uso. ¿Qué pudo haber pasado? Vamos a ver cuáles son las posibles causas y el consejo para evitar este tipo de problemas. La pieza que ha sido trabajada por el disco de desbaste no ha estado bien fijada, o bien la fijación estaba muy alejada del lugar en el que la pieza debía ser trabajada. Otra cosa que puede ser es que la pieza a trabajar ha vibrado u oscilado, golpeando desde abajo el disco.
La consecuencia de esto ha sido que el disco quedó totalmente dañado y descuadrado. ¿Cuál es el consejo que les damos para que esto no ocurra? Que el lugar de trabajo de la pieza debe estar siempre cerca de la fijación. No es fijación suficiente solo pisarla con el pie. Eso pasa mucho, ¿no? Que ponemos el pie y ya pensamos que está todo fijo el trabajo, pero no, siempre hay una vibración aún teniendo el pie, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Ahora vemos el borde del disco, ha sufrido algunos tipos de roturas después de haberlo utilizado. ¿Qué pudo haber ocurrido? Bueno, pues tal vez la máquina ha sido frenada en la ranura o en el canal de corte. El disco queda inmediatamente detenido cuando recibe presión sobre él. Este es el daño típico debido a esta causa. Frenar la máquina en el punto de trabajo de la pieza, ¿no? Eso puede ocasionar este tipo de problemas y que el disco se rompa de esta manera. El consejo que les damos es que arranque o frene la máquina fuera del lugar en el que se trabaja la pieza y no allí, para que no ocurran este tipo de detalles con los discos al momento de estar trabajando con ellos. Aquí vemos otro problema: rotura en los bordes y desflecado en la malla del disco de corte. Se ha usado un disco de corte para desbastar. El canto del disco ha quedado dañado con pérdida de material que ha sido separado de la malla. Ahí claramente en la imagen lo podemos ver. La mala costumbre de emplear un disco de corte para desbastar está muy arraigada entre muchos trabajadores. El usuario corre el riesgo de que los trozos que desprenden impacten en su cara, en los brazos, y pueda ocasionar algún peligro para los que están alrededor del usuario. ¿Cuál es el consejo? Pues nunca use un disco de corte para tareas de desbaste. Hay que usar siempre el disco adecuado. Disco de corte para corte y disco de desbaste para desbaste. Rotura del anillo. Esto igual es muy común que nos ocurra. ¿Por qué pasa esto? Bueno, el disco ha sido introducido en la pieza a trabajar muy profundamente. Claramente se aprecia que ha sido sobreexigido el disco de manera mecánica. Si además queda atorado por la exigencia de la tarea a la que lo estamos sometiendo, puede quedar finalmente bloqueado el disco. Si la máquina tiene potencia suficiente, continuará girando y quebrará el anillo centrador del disco. Ante esto, ¿cuál es nuestro consejo para que esto no ocurra más? Trabaje con el disco de corte solo hasta la profundidad necesaria. El disco no debe de quedar atrancado y la pieza a trabajar debe estar sólidamente fija. Empuñe firmemente siempre el esmeril y no corte describiendo curvas en el material de trabajo para que el anillo centrador pues no se rompa. Bueno, ahora nos toca el turno de hablar de los discos flap. Las materias primas y componentes de un disco flap. Bueno, primero se encuentra el plato de soporte, que está compuesto de fibra de vidrio o de poliamida. Las láminas del disco van de 60 a 120 láminas, que pueden ser de corindón de circonio, carburo de silicio o granos cerámicos. Las láminas se encolan sobre el plato de soporte mediante una mezcla de colas adhesivas. Así es como está conformado el disco flap. Los diámetros del disco pueden ser de 115, 125, 180. Y los granos van de 40, 60, 80, 120. La forma de los discos flap pueden ser dos formas: plana o convexa. Aquí podemos ver las dos. Resumen de las bandas abrasivas para los discos flap. El primero de ellos es el de arriba, del lado izquierdo, que es el Evolution AZ con corindón de circonio. Es una lámina en una disposición más empinada y ritmo agresivo para el desbaste. La segunda de ellas, que es la del lado derecho, azul arriba, es un Special AZ corindón de circonio. Es un grano abrasivo menos duro
pero bastante fuerte. Tiene la capacidad para dar un acabado brillante al material. Tiene una destacada vida útil. El tercero de ellos es el Perfect A, corindón común. Es un grano abrasivo bastante fuerte y duro. Buena aptitud para remover material de la pieza de trabajo. El que sigue es el Evolution GAK, grano cerámico, que es el rojo. La ventaja de este que es un disco autoafilado y mayor duración de la vida útil del disco. Ahora les voy a mostrar cómo son los discos de limpieza y pulido. Este que estamos observando en este momento son ruedas de pulido. El siguiente que estamos viendo son discos flap para los trabajos de pulido. Y este tercero que estamos viendo son discos de fibra de desbaste o fibras de disco de retiro. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas causas frecuentes que ocurren con los discos flap, ¿no? Algunos problemas que nos pueden ocurrir. Uno de ellos es que las láminas se rasgaron por la periferia del disco, que quiere decir que el disco ha sido usado para desbaste en un canto o en un borde y las láminas se desgastaron en la parte periférica del disco flap. Aquí, ¿cuál es el consejo que les damos? Que no se debe desbastar en bordes y cantos con este disco. En su lugar deben emplearse discos de desbaste. Otro problema que a veces ocurre, vemos que el disco pues ya no lo podemos usar, algo ocurrió. ¿Qué pudo haber ocurrido para que ya no podamos usar el disco? Bueno, el disco flap probablemente ha sido usado para desbastar sobre cantos o bordes metálicos, o bien sobre una forma redondeada sin aplicar un movimiento oscilatorio sobre ella. Obviamente lo que tenemos que hacer para que este disco siga funcionando, hay que usarlo, hay que trabajarlo de la manera correcta, que al trabajar se realice el movimiento oscilatorio correspondiente y el disco se irá gastando de modo uniforme conforme vamos avanzando en el trabajo que estamos realizando. El último disco del que vamos a hablar es sobre el disco de diamante y vamos a ver cómo está compuesto. Viéndolo de frente, el disco está segmentado por soportes de acero, como lo podemos observar. Y si lo vemos de forma lateral, vemos su segmento de diamantes y su soporte de acero. Dato para tener en cuenta sobre los discos de diamante. El diamante es retenido en la liga hasta que esté completamente gastado, momento en el que él mismo será reemplazado por un nuevo diamante existente en la liga de rotación del disco. Puede hablarse de un proceso de autoafilado por el mero uso del disco. Así que mientras va girando el disco, van saliendo los diamantes y estos pues, se van afilando con el mismo uso. En los discos de diamante, al igual que en los discos de corte o desbaste, que hay discos de corte para metal, para piedra, para inoxidable. Bueno, en el caso de los diamantes, en el disco de diamantes es lo mismo. Hay diferentes tipos de formas del disco según el material que queremos cortar. Aquí les muestro una foto que se ve una pequeña geometría de cómo son los discos de corte diamante según el material que queremos cortar. Bueno, y con el disco de corte de diamante pues podemos cortar baldosas, hormigón. Existen discos multiusos, así como existen multiusos para corte, placas de piedra, piedra abrasiva, aceros, etc. Bueno, ahora solo vamos a dar algunos puntos finales sobre la seguridad en los abrasivos. Recuerden que los productos abrasivos mal empleados pueden ser muy peligrosos a la hora de estar trabajando. Siempre tenemos que seguir las instrucciones del proveedor y del fabricante de los abrasivos. Hay que asegurarnos de que el producto abrasivo se adapte siempre al trabajo que vamos a realizar. Hay que examinar los productos antes de montarlos para descubrir posibles daños o defectos en el producto para evitar alguna lesión grave. Tenemos que respetar siempre las recomendaciones para la conservación y el almacenaje de los productos abrasivos. Conocer los riesgos que pueden derivarse de la utilización de estos productos abrasivos
y tomar las precauciones que correspondan. Contacto físico con el producto abrasivo en funcionamiento. Eso pues claramente se entiende. Heridas causadas por la rotura de un producto abrasivo en funcionamiento. Virutas, chispas, humos y polvo que se genere al trabajar. El ruido, vibraciones. Utilizar solamente productos abrasivos conforme los más altos estándares de seguridad. Siempre, tratar de usar siempre los mejores productos, porque al fin de cuentas es la seguridad de ustedes la que corre peligro. No utilizar jamás una máquina en mal estado o con partes defectuosas. Y finalmente, pues muchísimas gracias por habernos invitado a participar en la Semana de la Seguridad aquí con ustedes. Les agradecemos muchísimo. Esperemos les haya servido de algo esta pequeña plática sobre discos abrasivos. Bueno, todos los días aprende algo nuevo y pues muchísimas gracias a todos. Excelente día a todos. Gracias.